Buenos días, buenas tardes. Comenzamos con el tema de los descubrimientos geográficos. Geografía e Historia, segundo de la ESO. Comenzamos con un tema que marca el paso de la Edad Media al Renacimiento. Estamos a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Aquí, como podéis observar, en este tema vamos a hablar del final de la Edad Media y el comienzo de la llamada Edad Moderna, que se sitúa entre el año 1492, ese tránsito de Edad Media a Edad Moderna que lo marca la llegada de Cristóbal Colón a América. Vamos a hablar de, ya podemos decir, España, con la unión de Castilla y Aragón de España, y también hablaremos de Europa. Los reyes europeos van a comenzar a ser más fuertes, van a expandir sus territorios a lo largo de Europa y de todo el mundo. Sobre todo veremos el caso de España y de Portugal. Vamos a aprender en el caso de nuestro país cómo los reyes católicos Fernando II de Aragón se casan con su prima Isabel I de Castilla, uniendo Castilla y Aragón, llamándose ellos dos los reyes católicos, formando un poderoso nuevo país que va a conquistar lo que quedaba aún de la presencia musulmana del Reino de Granada, con la toma de Granada, esta ciudad, en 1492, y ese mismo año la llegada del marinero genovés Cristóbal Colón a las costas de América. Vamos a ver también otros marineros y exploradores europeos y también de estas tierras españolas, el viaje de Colón, las conquistas españolas en América, Pizarro, Cortés, entre otros, y cómo se organizó el nuevo imperio español que comenzaba a ir forjándose. ¿Cuáles son las causas, por último, que permitieron esos descubrimientos geográficos y conquistas, y cuáles fueron las consecuencias tanto económicas, sociales, culturales y políticas para España, Europa y para todo el mundo? Pues bien, comenzamos con el tema con Isabel y Fernando, los llamados reyes católicos. Isabel I de Castilla se casa con su primo Fernando II de Aragón en 1469. ¿Fue un matrimonio por amor? Evidentemente no lo fue. Fue un matrimonio por interés, por conveniencia, un matrimonio para forjar y unir dos reinos poderosos, pero aún que tenían una vocación nacional, es decir, que tenían una importancia solo en la península, y al unirse estos dos territorios van a formar un nuevo país con proyección, con aspiraciones, ambiciones, también ya internacionales, como vamos a ver. A pesar de que unen sus destinos, tanto Castilla como Aragón, a la llamada España, se mantuvieron como países separados con leyes, gobiernos, instituciones, parlamentos, lenguas y monedas diferentes. Es decir, si tú vivías, por ejemplo, en Valladolid o en Sevilla y cometías un delito y huías a tierras del Reino de Aragón, por ejemplo, Valencia, Barcelona o Zaragoza, no podían detenerte, ¿vale? Porque regían leyes diferentes. Es decir, Castilla y Aragón forman España, una monarquía, la monarquía hispánica, España, pero conservando a su vez dos reinos, Castilla y Aragón. Esto puede ser un poco lioso, pero veremos que es importante. Por ejemplo, la lengua castellana, evidentemente, lo que es el español, se habla en el Reino de Castilla, también en parte del Reino de Aragón, pero se habla también catalán, por ejemplo, en el Reino de Aragón, en Mallorca, en Valencia o en Cataluña. ¿Cuáles son los objetivos de los reyes católicos? Evidentemente, expandir su poder y sus reinos y a toda costa lograr la unidad religiosa y política. La unión religiosa, expulsando
a musulmanes y judíos de estos territorios peninsulares. A los judíos en 1491, expulsión de los judíos, que veremos que no fue nada beneficiosa, porque los judíos eran muy buenos en el comercio, en las finanzas, y con ello se sale también mucho dinero, mucha inversión, y con la obligación a los musulmanes de convertirse a la religión católica o seguir con sus costumbres, pero siempre y cuando no lo demostrasen en público, ¿no? Entonces, los reyes católicos, pues eso, intentan luchar por esa unidad religiosa, ¿no? Que solo sea la religión católica la única fe verdadera en Castilla y Aragón, en España. Aquí veis los dominios, tenemos a Castilla, que es un reino, Aragón es lo que sería hoy Aragón, Cataluña, Baleares y Valencia, pero también es Cerdeña o Italia y el centro y sur de Italia. Nápoles también pertenece a Aragón, Sicilia y también Creta y Atenas durante un breve periodo de tiempo también perteneció a la corona aragonesa. Las Islas Canarias fue una conquista porque aquí había población indígena, los guanches, población autóctona canaria. Fue una conquista también del Reino de Castilla. Mientras Aragón tenía una proyección y conquistas en el Mediterráneo, Castilla va a tender a expandir sus dominios hacia el Océano Atlántico. También otros territorios africanos, como por ejemplo Melilla, Ceuta, que aquí no aparece, pero Ceuta fue comprada a los portugueses en 1497, el Peñón de Vélez de la Gomera, Orán, ¿vale? Ya en la actual Argelia, esto es Marruecos, esto es Argelia, Argel, Bujía, etc. Y el aún último reino musulmán de la península, el reino de Granada, que sería hoy Málaga, provincia, Granada y Almería, conquistada por Castilla y Aragón, España, en 1492. Y un último reino independiente que al final fue sometido a la voluntad de España, que fue Navarra. Navarra era un reino independiente, católico, pero independiente de España, y fue conquistada por España en 1512. Al final, ¿vale? Pues este es el actual mapa de nuestro país, de España, ¿no? Bueno, conservamos también Melilla, pero estas ciudades, por ejemplo, sí que ya en día no pertenecen a nuestro país. Tampoco esto ni esto. ¿Cómo consiguieron los reyes católicos ir expandiendo su poder, haciéndose cada vez más fuertes? Crearon su Consejo Real. ¿Qué es esto? Pues es un grupo de personas afines, leales, que van a ser el apoyo de Fernando y de Isabel, en contra, en detrimento del Parlamento. El Parlamento es la representación de las ciudades. Entonces se va forjando una monarquía autoritaria, donde el poder solo lo tienen Fernando e Isabel, en detrimento, insisto, del poder de las ciudades, de la representación, ¿vale?, de estas ciudades. Crearon también un ejército profesional y no un ejército que podía luchar a favor o en contra de uno u otro noble, de un marqués, de un conde, sino que el ejército se hizo profesional y luchaba, digamos, por España, ¿no? Por Isabel y por Fernando. Igual que pasa en día. En día hay un ejército profesional que es el ejército de España, ¿no? No hay un ejército pagado por un empresario que lucha contra otro ejército de otro empresario, no, ¿vale? Es el ejército nacional. Unos aspectos más importantes es la unificación religiosa, muy importante. ¿Cómo se consiguió? Gracias a la Inquisición con mayúsculas, ¿eh? La Inquisición era un tribunal religioso que perseguía a los herejes con H y con J. ¿Qué es un hereje? Toda persona que no comulga, que no piensa, que va en contra de la religión católica, es decir, judíos, musulmanes o personas directamente que no eran creyentes. Es decir,
los reyes católicos impusieron la religión católica como la única posible y legal en España. Hoy día en España tú puedes ser católico, protestante, puedes ser musulmán, puedes ser judío, puedes ser no creyente, pero hay libertad religiosa, siempre y cuando, obvio, pues no te metas con otra persona que piensa diferente a ti, ¿vale? Hay libertad, ¿vale? Libertad de pensamiento. En la época no, en la época, ¿vale? Solo se puede hacer católico. Y la Inquisición fue creada para perseguir e imponer la religión católica. ¿Qué ocurría cuando la Inquisición, que era ese tribunal religioso en manos de la Iglesia Católica, descubría a alguien que era judío o que era musulmán? Bueno, los juzgaba, ¿vale? Los juzgaba y a veces los condenaba. No siempre los condenaba. Y cuando los condenaba, puede hacer, por ejemplo, prisión, exilio, destierro, o también en algunos casos, no siempre, como aparece en las películas, mandados a la hoguera, ¿vale? Hasta morir. De hecho, la Inquisición fue un tribunal que perduró en España hasta bien entrado el siglo XIX, hasta el siglo de 1800. Creo que fue en 1833 cuando se eliminó, cuando se derogó. Pues España, la unión entre Castilla y Aragón, fue uno de los estados modernos más antiguos de Europa. Aunque, por ejemplo, había estados que ya existían antes que España. Por ejemplo, Portugal, ¿vale? O por ejemplo, aunque sonará muy loco, Andorra. Andorra es anterior a España. Y en esta época, pues otras grandes potencias eran Inglaterra, que no Reino Unido, porque Inglaterra y Escocia eran también países diferentes. Inglaterra, Portugal, Francia, ¿vale? No existían como países ni Alemania ni Italia, ¿eh? No eran países, ¿vale? Tal como hoy los conocemos. Dentro de la expansión de territorios y reyes católicos vamos a destacar una serie de fechas importantes. La primera es 1492, esencial, porque aquí se conquista Granada, que fue el último bastión, la última ciudad de Al-Ándalus, del reino nazarí, la última ciudad musulmana de la península ibérica. 1496 se termina de conquistar Canarias porque fue una conquista bastante larga, y en 1512 se conquista Navarra. Se creó un imperio en América a partir de la llegada de Colón al Caribe en 1492, pero que esa conquista también se prorrogó hasta el siglo XVI, hasta el 1500 y pico. Se continuó la expansión por el territorio americano y el objetivo era casar a los hijos de los reyes católicos con otros monarcas de otros países europeos para formar alianzas matrimoniales y así convertir a España en un país aún más poderoso. Así, pues crearon alianzas con países como Portugal, Inglaterra y Austria, con el objetivo de ¿qué? De ser más fuerte y de ahogar o asfixiar a Francia, ¿vale? El objetivo era dejar aislada a Francia, que era vista como el otro gran país que podía hacerle sombra a España. Uno de los objetivos más importantes y por los que lucharon más los reyes católicos era la unión religiosa. Ellos no concebían la libertad, sino que impusieron el catolicismo. Así, vamos a subrayarlo, fueron expulsados los judíos porque fueron obligados a convertirse al cristianismo bajo pena de expulsión, como al final así ocurrió. Dejar el país. Esto ocasionó un grave problema en la economía, pues eran muy importantes en la banca, las finanzas y en el comercio. Y también se le dio la oportunidad, el referéndum, el ultimátum a los musulmanes de que también tenían que convertirse.
Sí que, si bien es cierto que a los judíos se les expulsó de forma drástica, rotunda, de hecho se marcharon a Portugal y después de Portugal muchos a Holanda, donde había más libertad, con los musulmanes al principio, si bien les dijeron que tienen que convertirse, les dejaban en su vida privada seguir practicando la religión musulmana. Aunque veremos que esto, con el paso del tiempo, pues al final sí que acabaron obligándoles sí o sí a convertirse tanto en su vida pública como en su vida privada. De hecho, los musulmanes, muchos acabaron convirtiéndose al cristianismo, no tanto por fe, sino porque pues, fueron obligados. Los musulmanes que vivían en territorio cristiano eran llamados los moriscos. Aquí tenemos en este mapa de Europa cuáles son las principales potencias. Tenemos aquí a Castilla-Aragón, España, el Reino de Portugal, el Reino de Francia, Inglaterra y aquí pues una amalgama de estados, lo que hoy sería Italia. Italia, ¿ves? No existía, estaba en Milán, Génova, los llamados estados italianos, la zona de Florencia, estados pontificios, los que dependen del Papa, Reino de Nápoles, que pertenecía a Aragón, Sicilia y Cerdeña también pertenecían a Aragón, es decir, a España, y también el todopoderoso Reino de Venecia, el Sacro Imperio Germánico-Románico, lo que hoy conocemos como Alemania, ¿vale? Pero no era Alemania en sí. Inglaterra, que es Irlanda, que hoy es independiente, Gales y la propia Inglaterra. Pues sí, Castilla y León, los reyes católicos, España, con sus hijos, los va a utilizar como moneda de cambio para casarlos con otros reyes y reinas de otros países y así, digamos, intentar, como veis, aislar a Francia, ¿de acuerdo? Que está aquí, que en el centro. Lo vi, ¿vale? También a subrayar políticas matrimoniales, ¿vale? Para aislar a Francia, a su enemigo Francia. Bien, ya hemos hablado de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Ahora vamos a hablar de su hija, la hija que pues reinó, ¿no? Con el nombre de Juana I de Castilla, la mal llamada, pobrecita mía, Juana la Loca. Vamos a subrayar la hija de los reyes católicos, Juana la Loca. Juana I de Castilla hereda el trono cuando muere Isabel. Debido al débil estado mental de la reina, finalmente Fernando, su padre, volvió al trono de Castilla, ocupándolo hasta su muerte en 1516. Sin embargo, aquí hay mucha polémica porque fijaos que a ella le llaman Juana la Loca y a él Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, Felipe I de Castilla, es flamenco, lo que hoy conocemos como Bélgica y Holanda. Simplemente, bueno, pues era rey, pero no tenía el apoyo ni mucho menos ni de Fernando, su suegro, ni tampoco de las ciudades españolas, porque primero era un rey extranjero, porque trajo a todo su corte de Flandes, belgas, no se ve en español, y tampoco respetaba las costumbres, usos de que aquí había en España. Entonces por eso pues no fue bien visto, ¿no? De hecho, el pueblo español pues apoyaba a Juana, ¿no? Que al fin y al cabo pues era española. Hay que decir que a Juana, bueno, Juana sí que casi con toda certeza pues acabó bastante trastornada mentalmente, pero eso no fue por un trastorno mental, sino de nacimiento, sino fue algo adquirido. ¿Qué quiere decir con esto? Que Felipe el Hermoso le puso los cuernos
una, dos y muchas veces a su esposa, la maltrataba, la encerró, la confinó, la maltrataba y pues eso, tenía varias amantes. Lógicamente, claro, ella, que no comprendía la situación, pues acabó desarrollando pues un trastorno mental. Juana se casó con Felipe el Hermoso, heredero del Sacro Imperio Germánico, el más fuerte de Europa. Felipe muere repentinamente. Repentinamente. ¿Muerte natural? No. Todos los indicios apuntan a que murió envenenado, porque era joven, era atlético, era fuerte, estaba sano y de repente, tras tomar agua muy fría, murió. Eso pinta chungo, eso no pinta bien. Posiblemente fue envenenado. De hecho, al final, pues cuando murió Felipe, Juana, su estado mental fue empeorando y fue confinada por su padre, Fernando el Católico, por su propio padre. La confinó, la maltrató su esposo, su marido y después su padre. Posiblemente a Juana se la quisieron quitar de en medio porque como era la reina legítima, pues al final tanto el marido como el padre, pues quisieron expulsarla, buscando cualquier pretexto para evitar que ella reinase. También el paso de la Edad Media a la Edad Moderna supuso el descubrimiento para los europeos de zonas del mundo que antes no se conocían. Había noticias remotas a través de viajeros, como por ejemplo Marco Polo, de viajes que hizo por Persia, el actual Irán, China, India, Japón, pero no había un contacto directo, ¿no?, con aquellos países. Esto va a cambiar radicalmente a partir del siglo XV, con los viajes de las expediciones, tanto castellanas, españolas, como portuguesas, y después también de otros países como Francia o Inglaterra. Vale, una vez que hemos visto que gran parte del mundo se abrió para los europeos a partir del siglo XV-XVI, vamos a ver cuáles fueron estos motivos. En primer lugar, y fundamental, el comercio. En 1400, fecha fundamental, 1453, el Imperio Otomano tomó Constantinopla, acabando con el Imperio Bizantino, el que en su día fuese el heredero del Imperio Romano de Oriente. ¿Cuál fue la consecuencia? Los otomanos, musulmanes, al controlar esa zona del mundo, lo que hoy conocemos como Turquía, cerraron el paso del comercio entre Mediterráneo y Asia. Entonces, se hace necesario descubrir una vía alternativa para sortear el bloqueo comercial. Entonces, era más difícil para los europeos comerciar con Asia y hacía falta, pues eso, buscar una ruta alternativa. De hecho, eso fue la intención que tuvo Colón. Colón, su intención era llegar a la India, a Asia, no a América. La mejora de la navegación. Se comenzó a utilizar la brújula y también el astrolabio. Hubo también innovaciones claves en la cartografía, en los mapas náuticos. Se utilizaban también más y mejores embarcaciones. Bueno, de hecho me he adelantado al siguiente apartado. Mejores barcos, carabelas, naos, como las que utiliza, por ejemplo, Cristóbal Colón para llegar a América. La financiación también fue muy importante. Los banqueros y empresarios se dieron cuenta de la importancia de financiar estas expediciones geográficas, porque descubrir nuevas tierras les daría acceso a muchísimos recursos y por tanto a poder y a dinero. También los reyes católicos financiaron, por ejemplo, el viaje de Colón, porque evidentemente pues buscaban esas nuevas tierras, comercio, oro, plata, especias, alimentos y, en definitiva, poder.
fueron Portugal en primer lugar y Castilla, España después, quienes se lanzaron a la aventura, ¿no?, de los mares, a la conquista, al descubrimiento de nuevas tierras. Así, el príncipe portugués Enrique el Navegante fue el pionero, llegando, por ejemplo, a Madeira, Azores, Cabo Verde, regiones que pertenecen a Portugal. Bueno, las dos primeras. Cabo Verde ya es una isla, un país independiente, aunque allí en África se sigue hablando portugués. Destacamos la labor de Bartolomé Díaz, quien llegó a Sudáfrica al Cabo de Buena Esperanza, demostrando que ya se podía circunnavegar África. Y decisivo esta fecha, sí que quiero que la sepáis, 1498, con la llegada de Vasco de Gama, igual que el equipo de fútbol brasileño, Vasco de Gama, que llegó a la India. En el caso de Castilla, de España, fue Cristóbal Colón, intentando llegar a la India para sortear ese bloqueo comercial que habían puesto los turcos, el Imperio Otomano en el Mediterráneo. Intentó llegar a la India, ¿vale?, navegando hacia el oeste, mediante una nueva ruta. No encontró la India, pero llegó, bueno, no descubrió. América está descubierta desde hace miles de años. Llegó, colonizó América, ¿no?, realizando cuatro viajes. El primer viaje salió el 3 de agosto de 1492 desde el pueblo onubense de Palos de la Frontera, con la Niña, la Santa María y la Victoria, ¿vale?, con sus naos y carabela, haciendo una escala en las Islas Canarias. Llegó al final hasta el Atlántico, hasta la isla de la Española, lo que conocemos como Haití y República Dominicana, 12 de octubre de 1492. La historia de Colón es bastante curiosa, porque esto también tienes que conocerlo de cara al examen. Colón, antes de llegar antes de ofrecer sus servicios a la corona de Castilla, a España, a los reyes católicos, quienes finalmente le apoyaron y le financiaron el proyecto, firmaron el acta en un pueblo cerca de Granada, en Santa Fe, en las demás capitulaciones de Santa Fe. Antes de eso había negociado con el rey portugués, quien, sin embargo, rechazó este proyecto. Gracias a eso, al final Colón llegó a Castilla, y gracias a eso hoy en gran parte de América se habla español. Si no, pues se hablaría portugués en México, en Argentina, etc. Después de Colón también hubo más navegantes. Vamos a hablar de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, quienes fueron los primeros en dar una vuelta al mundo. Bueno, Magallanes realmente lo intentó, pero fue asesinado en Filipinas, en una batalla un poco tonta, la verdad, con unos nativos de esa isla. Es decir, había cruzado América por el sur, por la zona de la Patagonia, el extremo sur de América, ya cerca de la Antártida, y había surcado los difíciles mares inhóspitos durante meses del Pacífico hasta llegar a tierra en Filipinas, ya en Asia, cerca de China y de Japón. Una vez asesinado Magallanes, navegante portugués, continuó con la expedición el español Juan Sebastián Elcano, que tras mucho tiempo, años, de hecho la expedición duró 3 años en dar la vuelta completa al mundo, y tras muchas vicisitudes y contratiempos, finalmente logró llegar a España, a Sevilla, en 1522. Fijaos que salieron casi 300 hombres y solo llegaron 18 hombres y un barco de los 5 que comenzaron esta peligrosa travesía
que, eso sí, reportó un gran conocimiento científico y geográfico, ¿no? a nuestro país. Aquí tenemos imágenes de los 4 viajes que realizó Cristóbal Colón, todos ellos provenientes con salida en Andalucía, tanto de las provincias de Huelva como de Cádiz, y todas ellas con llegada a las islas del Caribe y también a la zona de América Central. La conquista de las regiones andinas pues vendrá después, vendrá con Pizarro, en el caso del Imperio Inca, lo que hoy conocemos como Perú, y el Imperio Azteca por parte de Cortés, en lo que conocemos como México. Aquí tenemos cuáles eran para los europeos las áreas conocidas al principio del siglo XV y cuáles serán las zonas que no eran conocidas. O sea, fijaos que una gran parte del mundo aún no era conocida para los europeos. Y aquí tenemos los diferentes viajes, las expediciones geográficas de Colón, de aquí de Magallanes, que dio la vuelta al Cabo de Hornos. Por aquí siguió, en Filipinas fue asesinado, y aquí le siguió Juan Sebastián Elcano. Y este viaje, que fue el primero de Vasco de Gama, ¿no? Que llegó hasta la India. Otro mapa, en este caso con América, donde vemos diferentes expediciones de descubrimiento, conquista y colonización. Tenemos aquí a Cabeza de Vaca, que llegó a lo que conocemos hoy como Estados Unidos. Hernán Cortés, que conquistó el imperio azteca con muy pocos soldados. Pedro de Alvarado o el extremeño Francisco Pizarro. También Mendoza, que fundó por primera vez la ciudad de Buenos Aires. Los viajes portugueses y los españoles protagonizaron y acapararon gran parte de estas expediciones. También hubo otras destacadas como la de Américo Vespuccio, que fue de hecho el que dio nombre al continente de América. Y os preguntaréis, ¿a quién dio el nombre Colón? Pues a Colombia, al país de Colombia. Eso es Columbus, ¿no? En latín. Así los europeos entran en contacto con diferentes pueblos indígenas, autóctonos, como ejemplo los esquimales, los mohicanos, indios americanos, los caribes, de ahí el mar Caribe, aztecas, mayas, incas, los araucanos en la zona de Chile, en África los pigmeos, bantúes o los aborígenes en Australia y Nueva Zelanda. Más conocido ya el imperio chino y también la Zipango, lo que es Japón, también los mongoles, por el contacto que ya tenían desde la Edad Media con la ruta de la seda. Aquí tenemos un mapa, aunque el más conocido es el mapa de Juan de la Cosa, a principios del siglo XVI, gracias a la cartografía, a las expediciones geográficas, se pudo cartografiar, para la redundancia, el mundo y conocerlo mejor para poder llevar a cabo pues, expediciones cada vez más lejanas, que descubriesen nuevos territorios, los conquistasen y pudiesen explotar sus recursos para, eso sí, claro, enriquecer a las monarquías europeas, a España, Portugal y después también a Francia, Inglaterra y Holanda. No me gusta nada el título de este apartado porque realmente hablamos siempre de descubrimiento, que realmente para los europeos era un descubrimiento en la América, pero América ya estaba descubierta, ¿no? Por los propios pobladores indígenas. Los portugueses llegaron a la India y China navegando por el sur de África, circunnavegándola. Bartolomé Díaz y Vasco de Gama
Por otra parte, Colón, procedente de Génova, tenía una idea contraria, quería llegar a la India navegando por el oeste, pensando que la tierra era redonda, por lo tanto, si los portugueses iban por el este, pues él por el oeste también alcanzaría una ruta alternativa. Claro, no conocía la existencia de América, ¿no? Que se interpuso en su camino. Colón acudió al rey portugués, como hemos comentado anteriormente, pero rechazó financiar su expedición y fue como segundo plato a los reyes católicos, ¿vale? Para pedirles esa financiación. Aunque esto se hizo rogar y fue poco después, tras la conquista de Granada, de hecho 3 meses después, en abril del 91, perdón, del 92, cuando al final se decidieron financiar esta travesía. Salió de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 42 con 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente. El 12 de octubre del 92 por fin vieron tierra. De hecho, la persona que vio tierra por primera vez fue el sevillano Rodrigo de Triana. Colón llegó al Caribe y volvió después también a Sevilla para mostrar el éxito de su hazaña. Colón anteriormente en esa reunión que habían tenido con los reyes católicos en abril de 92 había recibido por parte de los monarcas españoles los títulos de almirante, capitán general y virrey de las tierras, ¿vale? Que fueron descubiertas, además del 20% del beneficio económico que resultasen del comercio y explotación de los recursos que descubriesen. Por lo tanto, almirante de la mar Rociana, capitán general y virrey. Como comenté brevemente, Colón hizo este viaje y 3 más hasta ya entrado en el 1500, entrado en el siglo XVI. Aunque nunca supo realmente que había llegado a un nuevo continente. De ahí, claro, que se le llame las Indias o indios a los habitantes de la zona autóctonos, porque realmente pues, se pensaba que era la India. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Castilla y Portugal fueron descubriendo cada una nuevos territorios? Pues que hubo conflicto. Había que solucionar esa tensión y así el Papa, pongo aquí su nombre, el Papa Alejandro VI, que era de Valencia, era de la familia de los Borja en castellano, fue el que promulgó una bula, pongo aquí, esto también hay que sabérselo, ¿vale? Una bula es como un documento, ¿no? Papal, que firma el Papa. La bula internacional, intercaeterea, caeterea, por la cual establecía una línea que dividía el mundo, la Tierra, y dividía pues 2 zonas, una de dominio portugués y otra de dominio español, de los territorios ya conquistados o de los nuevos que se conquistasen en un futuro. Ello, por ejemplo, permitió que Brasil, por ejemplo, fuese conquistada y ocupada por los portugueses. Recordemos que fue Fernando Cabral el navegante que llegó a las costas brasileñas. Aquí se puede observar cuál es esta línea de demarcación del mundo que se sitúa a 370 millas náuticas al oeste de las Islas Azores que están aquí, que pertenecen a Portugal. Aquí está Madeira, aquí está Canarias, que dividía el mundo, ¿no? Al este, todo lo que se descubriese, se ocupase de nuevos territorios serían colonias portuguesas, por ejemplo Cabo Verde, también Angola, Mozambique,
también Goa en la India y algunos puntos más de Asia como Timor, que está por aquí, y al oeste pertenecería a España, pues Chile, Argentina, Uruguay, parte de Brasil, la zona de la Amazonia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, México, América Central, con Nicaragua, Honduras, etcétera, y también América del Norte, aunque ya veremos que pasado unas décadas, pues empezaron también los franceses a llegar a estas costas y también a establecer asentamientos, colonias, ciudades y también los ingleses. Pero una buena parte de la edad moderna, América del Norte, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, era de control español. De ahí hay ciudades como Santa Mónica, Los Ángeles, San Francisco, etcétera, El Paso, que bueno, pues tienen evidentemente nombres castellanos. Aquí podéis ver las zonas de dominio portugués y las zonas de dominio español, incluyendo, veis aquí, Florida o parte de lo que hoy sería Estados Unidos. Esto de todos modos es un mapa del siglo XVI. Veremos ya en el siglo XVIII que las incursiones españolas y portuguesas ya se hacen también tierra más adentro, hacia la Amazonia, también más hacia el norte, hacia California, etc. Y también hacia abajo, ¿no? Hacia el sur, hacia Tierra del Fuego. Otra imagen, de acuerdo, también con las posesiones españolas y portuguesas, con ciudades importantes, por ejemplo, parte de España, La Habana, parte de Cuba, Acapulco en México, Quito, Lima, Potosí. Potosí era conocida por las minas de plata, Santiago de Chile o Buenos Aires. Las minas principales, pues por ejemplo, de Potosí era la más conocida, ¿no? Y en el caso de los territorios ocupados por Brasil, Minas Gerais. ¿Vale? Pues traducido sería minas generales, Minas Gerais. Y también Manaus como ciudad importante, porque aunque está en la Amazonía, en el Amazonas, pero por aquí pasa este río de título homónimo, es una zona perfecta para sacar recursos, sobre todo madero y otros recursos del Amazonas, sacarlos por el río hasta sacarlos a puerto y que llegasen hacia Europa. Si os fijáis, las principales ciudades casi todas se ubicaban en las costas porque a través de sus puertos se realizaba el comercio hacia España, hacia Europa. Aunque también aquí vemos estas flechas rojas, había dos grandes rutas comerciales, una iba hacia México, de aquí a Filipinas, y otra el flete de Cartagena, porque había solo dos grandes rutas, porque antes se hizo muy común la piratería inglesa, sobre todo, es la más conocida, pero hubo también piratas españoles, piratas franceses, holandeses. Entonces lo que ocurría es que existían dos rutas porque iban los barcos comerciales escoltados por la marina, por el ejército español. ¿Para qué? Pues para protegerlos de ataques piratas. Pero antes de la llegada de Cristóbal Colón a América y otros conquistadores como Pizarro o Cortés, entre otros, ya había civilizaciones avanzadas, desarrolladas, con su legislación, su arte, su cultura, su economía en América. Destacamos 3, aunque había muchos más. De hecho, aún en la actualidad sigue habiendo sociedades indígenas, algunas que tienen relaciones con, digamos, la civilización occidental y otras que aún no, bueno, pues por eso propio, porque desean vivir aislados. Destacamos los aztecas en la zona de actual México, los mayas en lo que sería el sur de México, pero también Guatemala, Nicaragua, y los incas en Perú. Todas ellas tenían sus dioses, eran politeístas,
igual que por ejemplo los griegos o los romanos, y sacrificaban a humanos como parte de sus rituales religiosos. Con relación a su economía, cultivaban en terrazas, mientras que los valles utilizaban regadíos para aumentar la producción, igual que también lo hacían, por ejemplo, en la península ibérica al Andalus, que también utilizaban acequias y regadío. ¿Qué cultivaban? Patatas, maíz, tomate, calabazas, aguacates, papaya, mango, etcétera. Al fin y al cabo eran productos tropicales, productos que no existían en Europa y que trajeron, digamos, los conquistadores, los españoles y portugueses cuando fueron allí en los siglos XV y XVI. Cacao, chiles, frijoles, también allí se descubrió, por ejemplo, el cultivo del tabaco, etcétera. La conquista y posterior colonización de las tierras americanas por parte de españoles y portugueses se hizo por motivos económicos y también por motivos religiosos. Existía la convicción más o menos profunda en algunos y en otros no tanto, de convertir, de evangelizar a los llamados, a los naturales, a los indígenas, quienes para los españoles pues vivían en pecado, creían en dioses que no eran los verdaderos. Entonces, según para los españoles, la Iglesia tuvo un papel muy importante, ¿no?, en este proceso de evangelización. Y en este proceso de conversión muchos indios se convirtieron, bueno, pues porque así lo querían, por convicción, y otros fueron obligados a convertirse, algunos mediante torturas y persecución y represión. Digamos que la fe que profesaban los reyes católicos, esa necesidad, esa convicción que tenía Isabel y Fernando de la unidad religiosa en España, también se plasmó evidentemente en las nuevas colonias. La religión era evidentemente una forma de controlar a la región, de controlar a la sociedad, de unificarla, de evitar que hubiesen voces y pensamientos disidentes, contrarios a lo establecido. Al llegar Colón y otros españoles a América, había una serie de sociedades distintas, había algunas, vamos a subrayar, que eran culturas aún de cazadores y recolectores, como por ejemplo en el Neolítico, vivían en la zona del Amazonas, en América del Norte. Culturas agrícolas ya más avanzadas, el Caribe, el Golfo de México y en el río de Mississippi en el centro de Estados Unidos, y culturas urbanizadas, más parecidas a lo que podremos entender a las de Europa occidental, como son los grandes imperios, la de los Andes con los incas y los en México y Yucatán con aztecas y mayas respectivamente. En las sociedades de estas últimas, pues eso, que ya tenían una sociedad más compleja, jerarquizada, con economía más urbana, basada en el comercio, pues muy parecido a lo que había en Europa occidental. Aquí vemos la zona de los principales imperios, en más extenso el Inca, sobre todo en la zona del Perú. Aquí era su zona central, la zona de control maya, la que sería hoy Yucatán, pero también la zona de Guatemala, y el centro de México con los aztecas, capital, no sé pronunciarlo, Tecnotitlán, lo que sería sobre la cual se ha fundado la actual Ciudad de México. Pasemos a comentar las tres principales sociedades precolombinas, los mayas. Comenzamos con los mayas. En la zona del Yucatán, que veis una pirámide en el margen superior derecho, y abajo a la izquierda una imagen religiosa. Eran sociedades que a su vez vivían en un contexto complicado de guerra civil, lo cual facilitó la rápida conquista por parte de los españoles. Los mayas tenían escritura, matemáticas, grandes arquitectos, deportes,
urbanización intensa, una economía muy comercial. Son famosos estas pirámides que veis arriba a la derecha. Y abajo a la derecha tenéis la zona de presencia maya. Veis aquí Belice, esto sería el sur-sureste de México. Destacamos Chichén Itzá y también Tulum, que son, digamos, una de las dos restos arqueológicos más conocidos. Los aztecas son quizás los más conocidos. Este imperio se pudo forjar gracias a que se mostraron superiores, a que derrotaron a otros pueblos como aquí hay un lío, los olmecas, los tlaxcaltecas, los mexicas de la México, mexicas y otros pueblos. Los aztecas se impusieron a todos ellos y les obligaron a pagar impuestos, tributos. Tenía una sociedad muy jerarquizada donde existía unos dioses supremos, y también era una sociedad donde había esclavismo, rituales consistentes en sacrificios humanos, y tenían un poderoso ejército que, eso sí, no pudo hacer nada ante la invasión de los españoles, por ejemplo Hernán Cortés, como veremos posteriormente, que con unos pocos soldados, con relación a los muy superior en número del ejército azteca, pues se vieron derrotados. En parte porque los aztecas no conocían los caballos y eso pues les impresionó, pensaban que eran una especie de un poder divino, ¿no? Producían joyas, esculturas, arte, tenían también una economía muy avanzada y muy urbanizada. Vamos a subrayar los apuntes, pero tenéis aquí siglo XV, aztecas, imperio, México, conquistaron a los pueblos de alrededor, les hicieron pagar tributos. Vale. También la clave española, que por Cortés fue bastante hábil, fue que se alió con los pueblos enemigos de los aztecas para someter a estos últimos, para luego, eso sí, obvio, Cortés deshacerse también de los pueblos con los que había establecido alianzas, como por ejemplo los tlaxcaltecas. Y por último, los incas, el pueblo precolombino más extenso que ocupaba toda la zona andina en lo que es América del Sur, desde Colombia, Ecuador, Perú y un poquito del norte de Chile. Capital en Cuzco, ciudad muy importante. Lima, que es la actual capital de Perú, fue de fundación española. Creían que el emperador era hijo del sol. De hecho, cuando los españoles lograron imponerse y acabar con los aztecas y los incas, la población, el local, más o menos pues fue un shock, porque pensaban que sus dioses eran seres divinos y después vieron que muchos eran de carne y hueso, y pues eso para ellos fue como un varapalo, fue un shock muy grande, ¿no? Construyeron ciudades muy importantes hoy patrimonio de la humanidad, como por ejemplo Machu Picchu, que veis abajo. Es una zona también muy turística y se conserva muy bien, afortunadamente. Construyeron toda una red de carreteras por las montañas, lo cual pues les hacía un pueblo bastante avanzado, ¿no? Y se dedicaban sobre todo al comercio, agricultura, pero sobre todo a la ganadería, con las famosas llamas y alpacas. Yo siempre las confundo. Son muy parecidas, pero no son iguales. Llamas y alpacas, que son animales típicos andinos. Producían lana y carne. A la derecha tenéis una imagen de la vestimenta, ¿vale? de guerreros incas. Quizás el inca más conocido, vamos a apuntarlo, es llamado Tupac Amaru. Tupac Amaru, lo pongo aquí al lado, Tupac Amaru. Dentro de las conquistas españolas hay varios personajes clave: Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro Alvarado, Cabeza de Vaca, Almagro, etc. Pero destacamos los dos más importantes, ya que consiguieron
avanzar y conquistar dos de los tres imperios más importantes de la América precolombina. Empecemos por Hernán Cortés. Hernán Cortés, como otros muchos exploradores y conquistadores, era extremeño, vivió en Cuba y marchó en 1519 a conquistar el Imperio Azteca con unos pocos soldados. No tenía opciones al principio de ganar, ya que el rival era muchísimo más numeroso. Sin embargo, se plantó ante las puertas del Imperio Azteca y fue recibido por el emperador Moctezuma, mejor negro para destacar. Los trató a Cortés y a sus allegados como invitados en su capital, Tenochtitlán, aunque es verdad que recelaba. Les dieron regalos y oro, ya que pensaban que Cortés era la representación del dios Quetzalcóatl. Sin embargo, las discusiones llegaron pronto y claro, los españoles no tenían intención de quedarse allí e irse con las manos vacías. Entonces comenzaron a haber trifulcas, asesinatos, disturbios. Cuando los españoles intentaron marcharse, muchos fueron asesinados en la llamada, lo pongo aquí en negro, la Noche Triste. La llamada Noche Triste, cuando los españoles fueron asesinados por los aztecas. Hay que recordar que de hecho sí, parece que los españoles eran los salvadores y los aztecas eran unos salvajes. Hay que decir que los aztecas estaban defendiendo su territorio y los invasores eran los españoles. Aunque evidentemente siempre en las guerras, pues siempre los dos bandos acaban cometiendo tropelías y masacres. Finalmente Cortés lo que hizo fue aliarse con los enemigos de los aztecas, ya que estos vivían en guerra civil con otros, en guerra con otros pueblos. Así, gracias a la táctica usada de dividir a los aztecas y unirse con sus enemigos y al uso de la caballería, finalmente pudo doblegar en 1521 a el pueblo azteca, destruyendo su capital y construyendo sobre la laguna que era inicialmente esa zona, la actual capital, Ciudad de México. Posteriormente a la conquista del pueblo azteca, el pueblo maya también cayó y otros pueblos de la América Central y del Caribe. Evidentemente, la conquista fue seguida de actos de crueldad, asesinatos, ejemplarizantes para decirles al resto del pueblo lo que no deben hacer, que era sublevarse y luchar contra los españoles, usando armaduras de metal, arcabuces, una especie como de pistola de la época, animales, caballos, perros, etc. Pasamos al Imperio Inca con Francisco Pizarro, natural de Trujillo, provincia de Cáceres, también extremeño, que pocos años después que su compatriota Hernán Cortés salió en busca de gloria, en este caso para intentar destruir, acabar, conquistar el Imperio Inca. Salió con unos pocos soldados, menos de 200, y estuvo los meses intentando plantarse ante las puertas, en la frontera del Imperio Inca. Logró capturar al líder inca Atahualpa, quien lo usó después de marioneta. Finalmente mató a su líder. Pizarro, que dice, igual que Cortés, fue también establecer alianzas, siendo conocedor tanto Pizarro como Cortés de la inferioridad numérica. Eran muy pocos ese número frente a un ejército mucho más numeroso, tanto inca como azteca. Entonces, el divide y vencerás, el aliarse con los enemigos, así hizo también Pizarro. Salió con los enemigos de Atahualpa para
controlar la capital, Cuzco. Algunos se resistieron, pero finalmente lograron tomar también la capital, Cuzco y Machu Picchu, en lo que al final pues representó el fin del Imperio Inca. Con los personajes que antes puse, Tupac Amaru, y también tenemos aquí al Inca títere Manco Cápac. ¿Vale? Son los tres más conocidos: Atahualpa, Manco Cápac y Tupac Amaru, el último rey inca que luchó contra los españoles. Sendas imágenes. El primero, Cortés, recordamos, aztecas; México, el segundo, Pizarro; incas, la zona de Perú, bueno, desde Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, pero sobre todo Perú, que era el epicentro del Imperio Inca. ¿Cómo España puede administrar un territorio tan vasto, tan extenso, que era mucho más grande en tamaño que la propia España, las propias Castilla y Aragón? Bueno, en 1519 el rey Carlos I, el emperador Carlos V de Alemania y I de España, creó el Consejo de las Indias para intentar organizar y controlar este territorio. Fue un consejo consultivo que le ayudaba a administrar estas tierras. Poco más tarde se crearon dos gobiernos generales que solo dependían del propio emperador, que eran los virreinatos, ¿vale? Virreinatos, el nombre de la institución; virrey, el nombre del que lo ejerce. Eran dos: Nueva España y Perú. En el siglo XVIII, después se crearon el Río de la Plata y el de Nueva Granada. El de Nueva España es lo que conocemos como México, el del Perú, pues esa zona, el de Río de la Plata sería la actual Argentina, capital de Buenos Aires, y Nueva Granada lo que sería pues Colombia y Venezuela, bueno, y Ecuador, con capital en Bogotá. A su vez, cada virreinato era gobernado por un virrey, un noble español de una familia importante, nombrado por el rey, que, digamos, llevaba las normas del rey, del emperador Carlos V, a las Américas, a su territorio, y solo respondía ante él. Claro, imaginaos, Carlos V y su hijo Felipe II nunca pisaron América. El virrey tenía el control de un territorio muy extenso. Muchas veces, hoy hay internet, hoy tú te enteras de las noticias en tiempo real. En la época no, había internet, las noticias llegaban pasado semanas como mínimo de América a España, y los virreyes cada vez se hicieron más fuertes. Se crearon también leyes especiales para las Indias, aunque la ley que regía era la ley española, la ley de nuestro país. Aquí tenemos un mapa al principio de los dos virreinatos, los dos gobiernos generales, el de Nueva España, aquí, el del Perú. Después, para mejorar la eficiencia, se subdividió el del Perú en el de Nueva España, el del Perú, el del Río de la Plata, y después, en un nivel inferior, en jerarquía, en importancia, venían las capitanías generales, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, el de Cuba o el de Chile, ¿no? La economía de las Indias. Empezamos hablando de las minas. Las minas era, si no el principal, uno de los principales sectores productivos y económicos
oro y plata, sobre todo plata, ¿de acuerdo? La plata y el oro, por ejemplo, en Potosí, en Bolivia y Zacatecas, Potosí, Bolivia, Zacatecas en México, lo voy a escribir aquí, son las dos principales minas de la América Potosí. Ya había un dicho que ya no se dice, un dicho antiguo, que decía, vales más que un Potosí, como diciendo que vales mucho, que tienes un gran valor. Pues Potosí y Zacatecas eran las dos minas principales de la época, y este oro y sobre todo plata fueron enviados evidentemente en los fretes que se enviaban escoltados, recordemos, esos buques comerciales escoltados por el ejército, por la Marina Española, que se enviaban de los puertos americanos al puerto de Sevilla, que fue el que tenía el monopolio exclusivo de todo el comercio y la riqueza que llegaba a América. Posteriormente, pero ya en el siglo XVIII, se fue abriendo a otros puertos como el de Cádiz y luego a otros más, como por ejemplo el de Málaga. Pues bien, el oro y la plata fueron usados ¿para qué? Para varios destinos. Uno fue las guerras constantes que tenía España en Europa, guerras contra los flamencos, las guerras de religión, etcétera. También para, y aquí no sé los apuntes, para costear suntuosos y lujosos palacios, ya sea para familias nobles, para comerciantes, banqueros o también para la iglesia. Pero eso sí, a donde no llegó esa gran riqueza que vino de América fue al pueblo llano. España tiene un gran imperio, el más extenso del mundo, el más poderoso de la época, pero el pueblo llano, la inmensa mayoría de españoles eran analfabetos y pobres. Un país pobre, un país no desarrollado. También destacan las tierras, sobre todo la agricultura, poca ganadería, ¿de acuerdo? Poca ganadería. Las tierras fueron divididas en grandes extensiones de tierras que eran evidentemente dirigidas por españoles o descendientes de estos. Se cultivaron los productos americanos que luego llegaron a nuestro país. El azúcar, el arroz, el trigo, el tomate, la patata, el tabaco, la hoja de coca, el cacao, etc. Lo que antes comenté, el comercio se hacía por Sevilla y había impuestos, ¿vale?, para exportar e importar. Sevilla se convirtió en, si no una de las capitales del mundo conocido. Experimentó un formidable crecimiento demográfico de población y también desarrollo económico. A Sevilla llegaban todas las personas que querían hacer riqueza, eso se decía la carrera de las Indias. ¿Esto qué es? Esto significa las personas que van a Sevilla para enriquecerse, para tener poder, para empezar a comerciar, para ser alguien en la vida, ¿no? Ahí tenían representación los principales países europeos y también los principales banqueros, como por ejemplo, lo escribo arriba, los Fugger, ¿vale? Los Fugger, creo que era con doble G, una familia de banqueros alemanes que con el paso del tiempo fueron comprando deuda a España, y a España le debía dinero a estos banqueros con intereses. Los Fugger se convirtieron pues en los dueños y señores de la economía española, acaparando tierras, mansiones, etc. Consecuencias de la conquista americana. A ver, para América hubo un gran impacto demográfico. La población descendió muchísimo, no solo por las guerras, el asesinato de españoles, sino también por la explotación laboral, trabajos muy duros, trabajos llevados a cabo por el dueño y señor de la tierra, el encomendero, la encomienda, trabajos en la mina, trabajos en el campo, pero también sobre todo por las enfermedades. Pensad que había enfermedades que en Europa eran conocidas, como la gripe, el sarampión.
para los cuales ya no había vacunas en la época, pero sí que el cuerpo ya estaba inmunizado porque ya eran enfermedades conocidas aquí, pero enfermedades que eran totalmente nuevas para los americanos, para los cuales sus cuerpos pues, no tenían ningún tipo de capacidad de luchar. Su sistema inmunitario estaba totalmente desprotegido ante estas nuevas enfermedades que traían los conquistadores, gripe, ¿vale? O viruela, pero también el sarampión. Además, cada América perdió su identidad cultural, se produjo un proceso de aculturación, tuvieron que sí o sí cristianizarse, convertirse, aunque en América veremos un proceso muy, muy interesante, ecléctico, de fusión entre las culturas y tradiciones precolombinas con carácter politeísta con la nueva cultura y religión católica y occidental. Claro, tuvieron también que perder su lengua. Las lenguas indígenas aún hoy día se conservan, pero pues, evidentemente son habladas por pocas personas. Durante mucho tiempo, de hecho, estaba mal visto. Yo que tengo amigos de América Latina, me cuentan que durante muchísimo tiempo estuvo mal visto parecerse a un indio. Hablar lenguas nativas, lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque era como un símbolo de ser pobre y lo guay, lo que se llevaba era pues parecerse lo más posible a un blanco, a un español, hablando por ejemplo nuestra lengua, ¿no? El español, el castellano. Afortunadamente hoy día, evidentemente, allí se enseña español en las escuelas de Perú, de México, de Chile, pero también se trata de recuperar su identidad propia, ¿vale? Por ejemplo, sus lenguas. Así pues existe, ¿vale? Una cultura sincrética. Sincrético, ¿vale? Es fusión de aprendes español, pero aprendes también, por ejemplo, náhuatl, ¿vale? Creo que se escribe así. Creo, ¿eh? Eso que os lo diga el profe de lengua, creo que era así, náhuatl, ¿vale? Una lengua precolombina. Creo que es de la zona de México. Para España, sin embargo, fue todo positivo. Y es que se convirtió en la primera potencia durante un tiempo europea, tanto económica como militar, insisto, económica, pero beneficiando a las grandes familias, a los comerciantes, a la iglesia. ¿Y por qué? Porque realmente España pues, pudo obtener cientos de miles de trabajadores que trabajaban, no se puede decir la palabra esclavitud oficialmente, porque al ser ciudadanos españoles del Imperio Español, en España no estaba permitida la esclavitud, que por eso se trajeron también a africanos negros, porque a ellos no se consideraban españoles y sí se podía con ellos practicar la esclavitud, bueno, la hipocresía. Pero aunque los nativos americanos, los indígenas, los indios, no eran esclavos, pero realmente trabajaban como si fueran esclavos, en condiciones realmente de miseria y penuria. Entonces, cientos de miles de indígenas, de indios, americanos, que trabajaban en los trabajos más duros, obvio, a beneficio del empresario español o descendiente. España también expandió su cultura, su lengua, su religión. De hecho, gracias a ello, hoy la lengua española es la segunda más importante del mundo, solo superado por el inglés. Y de hecho, el español no para de crecer el número de hablantes, pues porque hay muchísima población latinoamericana, por ejemplo, en países como Estados Unidos. Si tú vas a Nueva York, a Los Ángeles, vas a ver allí televisiones, periódicos y redes sociales en español. Aquí tenemos una imagen de la llamada Casa de Contratación en Sevilla, que está, veis, enfrente de la catedral de esta ciudad. Esto es el pleno centro de la ciudad, esto es la avenida de la Constitución, aquí está la Puerta de Jerez, donde los sevillistas celebran los títulos. Bueno, seguro que esta zona la conocéis. Este palacio era muy importante, o es un archivo histórico de primera importancia nacional, incluso internacional. En este lugar, en su día,
era donde pues se practicaba, donde se llevaban a los acuerdos, donde se regía, se reglamentaba el comercio entre España y gran parte de Europa y las Américas, la casa de contratación. La sociedad española en las Indias. La sociedad era muy jerarquizada, esto es, existía un grupo minoritario en número, pero que concentraba todo el poder, y una base muy ancha de personas pues que eran miserables en el sentido de que no tenían ningún poder. ¿Quiénes estaban en la cúspide? Pues evidentemente los españoles, nacidos en España, que controlaban el gobierno y eran dueños de las tierras y las minas. Tenían los mejores trabajos, como no podía ser de otra forma, claro, de un país conquistador. Los criollos eran los nacidos en las Indias de padres españoles, es decir, los descendientes tenían trabajos menos importantes en el gobierno y también tenían las mejores tierras, aunque con el paso del tiempo, con el paso de las décadas y los siglos, ya pues no había casi españoles nacidos en España. Claro, ya eran todos o casi todos hijos de españoles. Los mestizos en una escala, estos dos anteriores son españoles y criollos, los que estaban en la cúspide social. Los mestizos eran los nacidos en América de padre español y madre indígena. ¿Por qué padre español y madre indígena? Porque las mujeres pues solteras, evidentemente españolas, no emigraban a las Américas. Trabajaban como artesanos y obreros y obvio, no eran españoles, pero sí que eran tratados mejor que los propios autóctonos, que los indígenas. Ya en la escala más baja, los indígenas realizaban los trabajos más duros, agricultura, minería, tenían pocos derechos, como por ejemplo las leyes nuevas o las leyes de Burgos, que se aprobaron al principio de la conquista para evitar el abuso y explotación de los indígenas, aunque se siguieron sucediendo estos hechos, y al final del todo los que estaban en la peor situación, los esclavos, que eran traídos de África. Recordemos, los indígenas, al ser ciudadanos españoles, no podían ser esclavos, al menos de forma oficial. Por eso, como hace falta esclavos, los traían de África subsahariana. Tenían los peores trabajos, muchos de hecho morían en los barcos de viaje a América, América, o morían cuando una vez que estaban allí, pues eso, debido a los trabajos infernales que debían realizar. Por eso, hoy día, si te gusta, por ejemplo, el fútbol, vas a ver que en las selecciones de Colombia, por ejemplo, Ecuador, Brasil, hay mucha población negra. Claro, esos negros no son todos descendientes de esclavos africanos. Aquí tenéis una imagen de la época, un español con una indígena y un hijo mestizo. Era muy normal que viajasen españoles, hombres que estaban casados en España con españolas y que tenían amantes, o llamadas también concubinas, indígenas en las Américas, en las Indias. Bueno, y aquí tenéis una imagen de cómo pues, sería un prototipo de ciudad en la América española. Veis aquí las tierras de cultivo, el trabajo realizado por las capas más inferiores de la sociedad, por los indígenas, también por los esclavos africanos, el centro del poder, el ayuntamiento, las instituciones políticas que estaban, obvio, regidas por españoles, la iglesia también que ejerció un papel de dominación y fundamental en la sociedad americana. Y por último, de nuevo, dar las gracias a la profesora de Historia y Geografía Rosa Liarte. Podéis entrar en su página web leccionesdehistoria.com.
Bueno, pues hasta aquí el tema de los descubrimientos geográficos para Historia y Geografía de nivel de segundo de la ESO. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo tema.